digamos, una conexión con integrales de una sola variable independiente, con las cuales un método podíamos calcular volúmenes. ¿Se acuerdan? Principalmente nosotros calculábamos superficie bajo la curva, con integrales simples. Pero también aplicándola dos veces, podíamos calcular volumen bajo una superficie, que es lo que muestra este ejemplo que está acá. Este título que está acá está mostrando cómo calcular volumen con una integral definida, o la integral simple que yo le digo. El tema comienza acá, realmente integrales dobles, donde muestra un dominio de integración que es dividido en m por n partes y se hace la suma doble de Riemann. Se hace una suma doble, o sea, el eje X estaba dividido de 1 hasta n, el eje Y de 1 hasta n. Esto quiere decir que todo lo que está acá a continuación se va a ir repitiendo y sumándose. Pero hay que tener en cuenta que acá adentro hay un producto, que es el valor de la función en el punto, que es z, la altura, por un área base. Es un área base, ¿sí? Entonces, el producto de esa altura por el área base es un delta B, un delta volumen, que va cambiando de punto a punto, ¿no? O sea, este es un delta B que va cambiando de punto a punto, porque cambia la altura. La altura Z va a ir cambiando depende el área base donde esté ubicada, ¿no? Bien, entonces a esa suma doble de Riemann, lo que tenemos es básicamente un volumen total bajo la superficie. Pero como yo les dije, esto es por escalones, ¿sí? Sería como por escalones porque la altura, se toma una altura promedio en esta área. En cada una de las áreas se toma una altura promedio. Pero si le calculamos el límite, cuando n tiende a infinito y m tiende a infinito, o por ejemplo, el delta área tiende a 0, eso es la integral doble de la función z, ¿no es cierto? Z, con respecto a diferencial de área. Ahora, ese diferencial de área también se puede expresar como diferencial de x. Entonces, en definitiva, queda algo así, expresado la integral doble. Bueno, esto es un cálculo de suma doble de Riemann aplicado a un dominio donde se subdivide n igual a 2, m igual a 2. ¿Sí? Se obtiene una solución aproximada que da 10. Pero si nosotros hacemos realmente la integral, eso estaba en este ejercicio, que da 10,66. Bueno, ya les cargué todo el material del Google Drive, ¿sí? De todo lo que es integrales, o sea, el capítulo 5, 6, 7, con las grabaciones inclusive también. Bien, ahora, este título expresa cómo se calculan las integrales dobles, ¿sí? Y se calculan haciendo integrales sucesivas. O sea, primero se integra con respecto a una variable y después con respecto a la otra variable. Y por supuesto se ponen los límites. Esta sería una integración, acá que muestra, rectangular, ¿no? Entonces ven, la integral doble se soluciona con dos integrales sucesivas. En este caso, primero se integra con respecto a y luego con respecto a x. Por supuesto hay que poner los límites de integración antes, ¿no? De cada uno. Los cuatro esos son constantes, justamente porque el dominio es rectangular.
En este caso se puede cambiar el orden de integración y dar exactamente lo mismo. ¿Ves? Primero lo integran con respecto a x, después con respecto a y. Por supuesto, hay que rotar los límites de integración, ¿no? Hay que darlos vuelta también. Tienen que dar el mismo resultado. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, este era el ejercicio que lo hicimos en clase. Fíjense que hay que hacer 2 veces barro. En este caso con respecto a y en este caso con respecto a x. El otro tema importante acá es eso que justamente que estábamos hablando, que yo estoy integrando con respecto a y acá. Entonces, integro con respecto a y, x lo veo como constante, así que sería la integral de una constante, sería la misma constante por y, más la integral de la otra valor, que sí es una variable, es y cuadrado, así que sería y al cubo sobre 3. Pero a eso hay que aplicarle barro, o sea, hay que evaluarlo entre el máximo y el mínimo de esa variable, que era y. Así que esto reemplaza las y. Y este 0 también a las y. ¿Sí? Así que sería la primera variable, el límite superior, reemplazado en la variable y, me quedaría x al cuadrado por 2 más 2 al cubo sobre 3 menos el límite inferior, que sería 0 más 0. Una vez que resuelvan eso, le queda esta expresión donde solo hay variables, hay constantes, factores y la variable x, nada más. Lo integran con respecto a x, y luego nuevamente hacen barro, con los límites propios de x. En este caso son iguales a los de y, pero por una casualidad. Son los límites de x, así que esto reemplaza a los x. ¿Sí? Primero el límite superior menos el reemplazo del límite inferior. También da 0. Bueno, eso da 32 metros. Bueno, acá hay un ejemplo de un valor que da negativo, por eso es que no siempre se puede decir que la integral doble va a dar un volumen bajo la superficie, ¿no? Pues da negativo así. Bueno, y luego viene la integral, que por aquí nos quedamos, la integral de dominios generales. Integral de dominios generales. Lo vamos a explicar este ejercicio que creo que ustedes ya lo han estado viendo en el práctico. Pero bueno, no me quiero saltear ningún tema. Me pide calcular esta integral doble. O sea, la función z es esta, z igual a 2x más 3y. Esa sería la función que hay que integrar. Y hay que integrarlo dentro de un área, de un dominio D, que está limitada por la recta x igual a x y la parábola igual a x al cuadrado. Entonces ahí termina el enunciado. ¿Sí? Entonces hay que graficar eso para saber qué es. Entonces, bueno, grafican la recta y grafican la parábola. Por supuesto que hay que hallar los puntos de intersección. Acá sería el 0, 0 y acá el 1, 1. Este es el dominio de integración. Ese que está ahí es el dominio de integración. Entonces, ustedes escriben la integral doble, ¿sí? Luego escriben la integral sucesiva, donde deciden qué variable van a integrar primero. En este caso, deciden integrar primero con respecto a y, y luego con respecto a x. A continuación, tienen que poner los límites de integración. Cuando los últimos límites de integración, o sea, los que van a resolver al último, esos ya son constantes, tienen que poner acá. Entonces se fijan en el eje x solamente, se fijan solamente en el eje x, y ven que va desde 0 hasta 1, y ponen esos límites. A continuación ponen los límites de la variable y. ¿Sí? Acá vendría el I2, o sea, el superior, y acá iría el I1.
el inferior. Pero cuando se fijan en la gráfica, para buscar el I2, se fijan ustedes que si ustedes dicen que están acá en X, el I2 vale este valor. Pero si ustedes están acá, el I2 vale este valor. Entonces no es constante. El I2, o sea, el límite superior, es variable. Entonces, no pueden poner una constante ahí. Entonces, el I2 lo tienen que poner en función de la curva esa, que en este caso es este. Así que este sería I2. ¿Sí? Así que directamente ponen X. Por eso es que aparece directamente X. Y con el límite inferior pasa lo mismo. Eso vale I1 o puede valer esto I1. Entonces es variable el límite inferior. Por lo tanto, tienen que ponerlo en función de una ecuación. Ese sería el I1. Igual a X al cuadrado. Por eso es que ahí dice X al cuadrado. Eso es una etapa. La siguiente etapa es empezar a hacer la integración. Así que integran todo esto con respecto a I. Así que 2X es una constante, sería la constante por I. Más 3, que es una constante, por la integral de I. O sea, I a la 1. Así que la integral me quedaría I a la 2 sobre 2. Valuado entre el límite superior y el inferior. ¿Sí? Recuerden, el superior era la recta y el inferior la parábola. Este valor de X tiene que reemplazar a las Y, porque ustedes estaban integrando primero con respecto a Y. Así que el superior sería 2X por X, X cuadrado, más 3 por el I, ahora va a valer X, sería 3X al cuadrado sobre 2. Menos, y ahora sería lo mismo, pero reemplazando por el límite inferior. ¿Sí? Así que sería 2X por X al cuadrado, por eso sería 2X al cubo, más 3 medios, y acá me quedaría Y al cuadrado, que ahora Y vale X al cuadrado, se me quedaría X a la cuarta. ¿Sí? Listo. Abro paréntesis acá, ordeno el polinomio, que me va a quedar, es polinomio en la variable X, y me queda, tengo que ordenar el polinomio. Esto es lo que me da el resultado de la primera integral. Luego tengo que integrar con respecto a X. Ahí están los límites de X, diferencial de X. Integro con respecto a X, me da esto. Y tengo los límites, tengo que hacer barro, límite superior e inferior. Ven que ya son números definitivos. Si no, no voy a obtener un número acá yo. Bueno, reemplazo este, por supuesto, en el X. ¿Sí? En cada uno de los X. Me da esto. Me da 7 sextos menos 1 medio menos 3 décimos. Y después reemplazo el 0, que evidentemente todos me van a dar 0 en este ejemplo. Todos me van a dar 0, no está acá, es menos 0. Eso da 11 treintavos. Bien, si yo cambio el orden de integración, lo cambio, ven, primero con respecto a X, después con respecto a Y, va a ser diferente. Veamos cómo, a ver el chat, veamos cómo es esto. Primero dicen que van a integrar con respecto a X. Perfecto. Luego con respecto a Y. Cuando buscan poner los límites de Y, yo les dije, como es la última integración, tienen que fijarse solamente en el eje Y. Por eso es muy importante hacer la gráfica, ¿no? Sobre todo la gráfica del dominio. Tener bien claro. Fíjense que Y va de 1 a 0. O sea, límite superior 1, inferior 0. Ahí está. Ahí queda. Luego tienen que poner la otra límite de integración. Entonces, tienen que integrar con respecto a X. Allí todavía están en 2D, digamos.
Cuando hagan integral con respecto a x, hagan una línea paralela al eje x. Así como acá, perdón, vamos a explicar, eso nunca lo explico, pero bueno. Como acá en esta etapa nosotros íbamos a integrar con respecto a y. Entonces hago una línea paralela al eje de la y. Esto es algo que yo solo explico para mí, digamos, para los alumnos. Yo hago una línea paralela al eje y. Y allí me doy cuenta cuál es el superior y cuál es el inferior, y si es variable o es constante. Es un tracito nomás con lápiz nomás, ¿sí? En este caso, que ahora estoy haciendo la integral con respecto a x, hago una línea paralela a las x. Este va a ser mi límite superior, es variable, por lo tanto tiene que quedar en función de alguna ecuación que me quede en función de y. Entonces, la ecuación de esa es esta. Pero ojo, yo necesito acá un valor de x en función de la y. Así que de acá tengo que despejar x. Sería el x2, o sea, el x superior, igual a la raíz de y. Ese sería mi límite superior, que por eso lo pongo acá, el y2. El inferior, fíjense lo que está, también es variable y varía en función de esta ecuación. Entonces, es un x el que tengo que poner acá. Es un valor de x en función de y. Así que de acá, bueno, despejo x en función de y. Y ese sería el y1, el inferior. Y ese es el que pongo aquí. Luego sigo adelante. Integro con respecto a x, hago barro. Luego a ese resultado integro con respecto a y y hago barro de nuevo. Lo que pasa es que al reemplazar este en la integral con respecto a x, cuando integre esto me va a quedar integrar una raíz cuadrada o una raíz cúbica, lo que sea. Entonces como que a nadie le gusta calcular una integral de eso. Por eso es que si bien da el mismo resultado, cualquier método da el mismo resultado, hay uno que posiblemente cueste un poco más que el otro. Bueno, las propiedades de las integrales. De las integrales dobles, que después va a ser la misma para las integrales triples. ¿Esto se lee en un sentido o se lee en el otro sentido? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una integral, ¿sí? En el mismo dominio de integración, o sea, tienen básicamente, lo vamos a hacer el dibujito, por eso esto es bueno interpretarlo así, ¿no? Siempre tratar de llevarlo a la parte de la interpretación gráfica. Si ustedes tienen así, tienen el mismo dominio, porque tienen el mismo dominio, ¿se dan cuenta? Esta es la propiedad 1. Y tienen dos funciones son dos superficies, quiere decir, tengo una superficie acá y otra superficie acá, ¿está bien? Entonces, la integral sobre una superficie, F1, llamemos a este F1, y este sería F2, la integral sobre esa superficie, que sería el volumen ese volumen, más la integral sobre la otra superficie, que sería este otro volumen, ¿sí? Se puede calcular así como está acá, hacer dos integrales, o, para evitar tanto trabajo, directamente se hace una sola integral en ese dominio de integración, pero con la suma de las dos. Se la suma de antemano. Entonces, como que ustedes suman F2 y F1 y obtienen una superficie, obtienen una superficie acá arriba, que es suma de las dos, ¿me entienden? Tiene una superficie ahí, y que es la suma de las dos, de F1 más F2,
¿sí? Y ahí hacen toda la integral. O sea, están sumando volúmenes en realidad. No sé si se suman volúmenes. Bueno, esta propiedad también sirve con la resta, o sea, en realidad ahí es más menos. ¿Sí? Es más menos. Entonces, en este grafiquito que tenemos acá, voy a tratar de borrar una parte. Cuando es menos, voy a tratar de borrar esto, así, ¿está bien? Cuando es menos, sería F1 menos F2. Así que sería este volumen que estoy marcando acá, el más alto, menos este volumen. Y en realidad entonces me da este volumen, como resultado me da este volumen que estoy marcando acá con el cruz. ¿Me entienden? Ese volumen es el que me da cuando es la resta. Y esa propiedad la vamos a utilizar para... Nosotros hasta ahora siempre calculábamos volúmenes apoyados en el dominio. Desde el dominio hasta la superficie. ¿Cómo se hace cuando quiero calcular un volumen que está en el espacio? Como flotando. Bueno, se usa esta propiedad. O sea, se restan dos volúmenes. Y entonces, el método, en vez de calcular dos integrales y restarlas, directamente hago una sola integral restándola. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, otra propiedad de las integrales es que se puede sacar un factor constante afuera de la integral. O sea, si yo tengo una constante acá en f, la puedo sacar afuera. ¿Sí? Entonces calculo la integral sin la constante y después multiplico por la constante. La propiedad 3, la propiedad 3 parece igual a la 1, pero no es lo mismo. En esta, yo tengo un dominio que lo subdivido en dos dominios. Y tengo una misma superficie. O sea, tengo esto. Vamos a hacer el dibujito en 3D. Tengo un dominio y una sola superficie acá arriba. ¿Sí? Entonces, la integral de este dominio D en la función f, ¿sí? Me va a dar este dominio que está acá grande. ¿Sí? Es ese. Pero también, por alguna cuestión de necesidad, puedo subdividir este dominio. Este sería el dominio de 1, este es el dominio de 2, y calcular las dos integrales por separado. Calculo esta integral, que me va a dar este volumen que está acá, más esta otra integral. Eso es lo que me está diciendo allí, ¿ven? Fíjense, f es la misma, pero cambia de d es igual a d1 más d2. Eso también se puede hacer para cuando tenemos dominios, ¿se acuerdan? Dominios simplemente conexos y no conexos. Bueno, en este caso se puede hacer eso, subdividir dominios. Bueno, también creo que hay un ejemplo por ahí, o en el práctico van a ver un ejemplo. La cuarta propiedad, que parece que fuera la cuarta guión quinta, acá una cosa rara, han puesto número, es si una función siempre es mayor o igual que en un dominio D que una segunda función, la integral en el mismo dominio siempre va a dar mayor o igual. O sea, es un poquito lógico, miren esto. Si yo tengo así la superficie y tengo un cierto dominio D, si tengo una superficie aquí y tengo otra superficie aquí que siempre es mayor F1 que F2, ¿sí? Cuando yo haga la integral en el mismo dominio, el volumen este volumen que tengo acá, me va a dar siempre mayor que este otro volumen que está acá más bajo. ¿Sí? Básicamente eso es lo que está diciendo ahí. Cuando dice así, es porque F1 siempre está más arriba o a lo sumo igual que F2 en algún sector del dominio. Entonces el dibujito que hice yo.
Entonces, F1 está por arriba de F2. Entonces, en ese caso, siempre la integral en el dominio de F1 va a ser mayor que la integral en F2, con F2. Bien. Eso se utiliza algunas veces en algunos desarrollos matemáticos, pero teóricos, ¿no? Pero no viene el caso. Este sí, tal vez. La 6 es una propiedad que dice que si la función f es igual a 1, o sea, es una constante, y a la vez la constante vale igual a 1, cuando yo hago una integral doble, estoy encontrando el área del dominio. ¿Ves? Cuando yo hago una integral doble sobre un dominio D con z igual a 1, ¿sí? Lo que estoy encontrando es el valor numérico del área de este dominio. ¿Sí? La explicación está acá, el desarrollo, ¿sí? El desarrollo está acá, ¿sí? Pero yo se lo voy a clarificar de otra forma, tal vez más sencillo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un volumen, ¿sí? Un volumen que tiene una base cualquiera, ¿no? Miren la base que tiene. Y acá tienen un plano, y esto mide 1, la altura mide 1, ¿sí? Siempre constante porque quiere decir que esta cara es totalmente paralela a esta otra, y acá tienen una cierta área, ¿sí? ¿Cuánto vale el volumen de esto? ¿Cuánto vale el volumen de este cuerpo? El área por 1. El área, perfecto, por altura. Y la altura vale 1. Entonces resulta que numéricamente el área vale lo mismo que el volumen. Numéricamente, en magnitud no. Pero numéricamente el área vale lo mismo que el volumen. Entonces, esta propiedad, este 1, sería z igual a 1. ¿Sí? O sea, z igual a 1. Y de esa forma yo puedo encontrar el área del dominio. O sea, el área esa que estoy buscando, la transformo en el dominio de integración y hago una integral doble con z igual a 1. Y es otro método para encontrar el área en una curva. Es lo que ustedes hacían cuando querían encontrar el área bajo la curva. No sé si se acuerdan, cuando ustedes querían encontrar, por ejemplo, el área, un área así, ¿sí? Ustedes calculaban la integral de esta área bajo esa curva, ¿sí? Y le restaban el área de esta curva, bajo esta curva, ¿sí? Y así podían obtener esta área que está acá, que estoy rayando más chiquita, ¿sí? O sea, hacían dos integrales simples o definidas. Ahora, si acá ahora tienen otro método, ¿sí? ¿Qué sería el otro método? Ahora lo vamos a ver en un ejercicio, pero si tienen un área así, de nuevo como la misma de antes, a esta la transforman como el dominio de integración. Y escriben integral doble en D, y acá le ponen un 1. Z igual a 1. Y con eso, cuando calculen la integral doble, van a estar hallando el área esta. Esa. Bueno, esa sería la propiedad. La otra propiedad, la última, es que si una función mía, o sea, una superficie, está entre dos superficies constantes, C1 y C2, ¿sí? Quiere decir que cuando yo multiplique por el área del dominio a las dos, me va a dar los límites. O sea, la integral doble, que es el volumen, va a estar entre dos valores.
entre esa constante y el área del dominio, y la otra constante y el área del dominio. Es más o menos lógico, porque es esto en realidad. Yo tengo un cierto dominio D y tengo una cierta superficie allí variable, y tengo un plano constante acá y un plano constante acá. Cuando yo calcule esta altura, que sería C1, no, sería C2, esta sería C2 y esta sería C1, constante. Entonces esta C2 por el área esta sería esto. Y esta C1 por esa misma área sería esto otro. Y son dos volúmenes, un volumen superior y un volumen inferior. Entonces el volumen de mi superficie evidentemente va a estar entre esos dos valores. Esto se aplica en algunos desarrollos teóricos, ¿sí? Bueno, esas son las propiedades de las integrales. Y acá tenemos entonces un ejemplo. Le dice que esta figura y le dice que tienen que calcular esta área. Tienen que calcular el área de esa A. Llamémosle A sub D. ¿Sí? Tienen que calcular eso. Y les dice que esa área está encerrada entre estas curvas. Y igual a 4, y igual a x al cuadrado. Y esta última que no está acá sería x igual a 0. Esas serían las tres curvas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacen? Directamente ponen, muy bien, quieren encontrar esa área, vamos a hacer esto. Hacemos la integral doble en ese dominio, en ese mismo dominio que quiero saber el área, de 1 por diferencial de x por diferencial de y. Esto es una integral doble, deciden hacer la integral sucesiva, toman la decisión de integrar primero con respecto a y, después con respecto a x. Cuando ponen los límites de x, se vienen acá, al grafiquito, y ven solo el eje x, va desde 2 hasta 0, desde 2 hasta 0, límite superior. Cuando quieren poner los límites de y, hagan una línea paralela al eje de las y. Ahí se van a dar cuenta que el límite superior es constante y vale 4. Perfecto. El inferior no, el inferior es variable y lo tienen que poner en función de esta curva. O sea, el I1 lo tienen que poner, acá este sería el I1 y este sería el I2, ¿no? Bueno, el I1 entonces lo ponen así. Integran con respecto a I, les queda I, ¿sí? Valuado en 4, así que sería 4 menos x al cuadrado. A eso lo integran con respecto a x, le quedaría 4x menos x al cubo sobre 3, y a eso le hacen barro con el límite superior, así que les quedaría 16 tercios. Este ejercicio, si ustedes quieren, lo pueden hacer con integrales simples. El que quiera, el que le guste, puede hacer con integrales simples. ¿Cómo se haría? Y bueno, se haría esta área, toda esta área, ¿sí? Menos, hacen dos integrales. Esa área menos esta otra área. Y encuentran los 16 tercios. Ese sería un método. Este sería un segundo método, y luego vamos a ver esto mismo hecho con integrales curvilíneas. Con integrales curvilíneas es el mismo ejemplo, pero calculado con integrales curvilíneas. Hay tres posibilidades. Bueno, eso más adelante. Bueno, ¿se acuerdan que vimos que el dominio en general es regular? ¿Sí? Un dominio es regular en la dirección del eje X si toda recta paralela a dicho eje que pasa por el punto interior del dominio corta la frontera en solo dos puntos, como en este caso. ¿ven? Si es con respecto a X, toda recta paralela a dicho eje
¿sí? B corta en 2 puntos. ¿No? Y es regular en la dirección del eje Y si toda recta paralela de dicho eje que pasa por un puntero del dominio corta la frontera en solo 2 puntos, como en este caso. Cuando es regular en los dos ejes, se dice que es un dominio regular, como dice acá. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, en este caso que está acá, es regular con respecto a Y, pero no es regular con respecto a X. ¿Sí? No es regular. Entonces, cuando ustedes hagan los límites, por ejemplo, el límite inferior va a tener este. ¿Sí? Pero después va a tener este límite superior, y va a tener este otro límite superior y este otro límite superior, y uno no puede anotar en la integral dos límites superior o dos límites inferior. ¿Está claro? Entonces, cuando ocurre estas situaciones que no es regular en alguno de los ejes, lo que se puede hacer es cortarlo acá, al dominio. Genero dos dominios, ¿sí? Genero el dominio de 1 y genero el dominio de 2. Entonces, calculo la integral en este dominio y luego calculo la integral en este dominio y después lo asumo a las dos. Al resultado final lo sumo. Y en este caso está bien, porque voy a tener, si yo hago una línea así, voy a tener, este va a ser el superior, el inferior y el superior de la primera integral, y este va a ser el inferior y el superior de la segunda integral, y no voy a tener problemas de cálculo. ¿Sí? Pero ojo, después hay que sumarlo. ¿Sí? Bueno, por eso ahí dice que hay que dividir subdominios regulares aplicando la propiedad 3. O sea, genero una subdivisión del dominio que sean los subdominios sean regulares. Y aplico la propiedad número 3, esta que está acá. Esta que habíamos visto acá. La propiedad número 3. Esta. Bueno. Eso sería, como en este caso también, o sea, tenemos que subdividir también, ¿sí? Bueno, se terminó. Esto es la aplicación de cálculo de volumen en el espacio. O sea, si nosotros queremos calcular este volumen que no está apoyado en el plano XY, esto es el dominio, pero yo quiero calcular este volumen. Entonces una forma es hacer dos integrales. Hacer la integral que me dé este volumen, que estoy rayando acá, ¿ven? Y luego hacer la otra integral, vamos a poner otro color, rojo, calcular la otra integral que sería el volumen este, ¿sí? Este volumen. Y restar los dos valores. Ese sería el método lógico para calcular volumen. Pero, justamente es eso que está acá. Hago una primera integral, encuentro esa superficie, ese volumen más grande, el más alto, y le resto el volumen más chico. Pero aplica, y tengo que hacer dos integrales, siempre en el mismo dominio D. Pero, ¿ven? Siempre en el mismo dominio D. Acá estoy poniendo la superficie más alta y acá pongo la superficie más baja. Y los restos después que lo obtengo, o sea, qué sé yo, por acá obtendré 200 de la integral y acá voy a obtener 150. Resto los dos y me da 50, por ejemplo, ¿sí? El volumen de lo que está flotando, o sea, este volumen que está acá, que lo estoy rayando con líneas horizontales. Eso es el que tengo que encontrar. Pero aplicando la propiedad número 1, ¿sí? Aplicando la propiedad número 1, lo que puedo hacer es como que estoy, digamos, es una forma, ¿no? Como que estoy sacando factor común la integral doble.
Entonces me queda el cálculo del volumen definitivo, pero haciendo una sola integral. Pero sobre la resta de las dos funciones. La resto primero y después la meto dentro de la integral, ya restada. Y obtengo el volumen que quiero encontrar. Bien, eso sería. Acá
Bueno, se establece ahí una equivalencia y básicamente ahora lo que quedaría es encontrar el correspondiente delta A en el otro dominio. Bueno, ese correspondiente delta A, el delta A de un dominio va a ser aproximadamente igual a un cierto determinante multiplicado por delta U y delta B, que son los lados del otro dominio. Eso es básicamente lo que nosotros ya le llamamos el jacobiano. ¿Sí? Esto lo estoy explicando rápido porque es todo desarrollo teórico que en estas circunstancias no lo vamos a poder solicitar en el examen. ¿Sí? Entonces, esa transformación para pasar de un sistema al otro sistema, el valor del delta A, pasarlo a ese otro delta A que es delta U por delta B, que son los lados de ese pequeño rectángulo, se hace a través de un factor que justamente es el jacobiano. El jacobiano de la transformación XY en V. ¿Sí? Básicamente es el determinante de una matriz armada con derivadas parciales. Son derivadas parciales de la función X, la primera fila, la segunda fila, la derivada parcial de la función Y, la primera columna, la derivada parcial con respecto a U, y la segunda columna, la derivada parcial con respecto a B. ¿De quién? X, Y, U y B, fíjense, sería de el sistema o las ecuaciones de transformación, de cambio de variables. Es ese. Es las derivadas parciales de esta con respecto a V y las derivadas parciales de esta con respecto a V. Eso me da un jacobiano. ¿Sí? Ese jacobiano es el que me permite a mí, que es este valor que está acá, el que me permite a mí escribir delta A, que en realidad delta A era delta X por delta Y, y me permite a mí escribir delta U por delta B. Luego, cuando calculemos el límite de la suma doble de Riemann, este delta X y delta Y se va a transformar en diferencial de X, diferencial de Y, y este delta U, delta B se va a transformar en diferencial de U por diferencial de B, multiplicado por este jacobiano. Ahora lo vamos a ver. ¿Ven? Entonces acá teníamos la suma de doble de Riemann en un dominio igual a la doble suma de Riemann en el otro dominio. ¿Sí? Acá era la función f, acá esa función f se cambia porque cambian las variables a v, multiplicado por ese jacobiano, multiplicado por delta u por delta b. Allí está ocurriendo el cambio de variables que buscábamos. Cuando aplicamos límite, como hacíamos antes, a este me da la integral doble tradicional que yo tenía en XY. Y en este otro me da la integral doble en el nuevo sistema coordenado. Pero con una pequeña diferencia. ¿Ven? Diferencial de U, diferencial B. Ahí hay un jacobiano. Y es el módulo del jacobiano. No se olviden. El jacobiano ya de por sí tiene un determinante de una matriz. Y esas barritas, esas segundas barritas que aparecen acá, es valor absoluto de ese determinante. ¿Por qué? Porque acá ya estaba establecido el valor absoluto. Acá. Porque era un producto vectorial. Y lo estamos tomando como valor absoluto del producto vectorial ese. ¿Sí? Valor absoluto de ese producto vectorial. Bueno, entonces, esta sería la fórmula genérica de cambio de variable. Esta sería la fórmula genérica
para cualquier cambio de variable de coordenadas rectangulares a cualquier otro sistema de coordenadas en 2D. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer a la función f, cada valor de x hay que cambiarle por su correspondiente transformación. Eso luego desemboca que esta función de función, luego la llamamos g. Pero básicamente es eso. Multiplicado por el valor absoluto del jacobiano, y donde los valores diferencial de x y diferencial de y se cambian por diferencial de u, diferencial de b. Eso es, bueno, y veamos, ¿y este jacobiano de quién es? Es el jacobiano de la transformación genérica. O sea, ustedes van a tener un tipo de transformación acá, de cambio de variable. Esto es en forma genérica. En particular, si ustedes hacen un cambio de coordenadas en 2D de cartesiana a polar, la transformación esta, general, esta, ahora es dentro del universo de todo lo que se puede hacer cambio de variables en 2D, ahora tienen una particular, que es esta. Esta es el sistema de ecuaciones que maneja el cambio de coordenadas x, y a polar. ¿Sí? Acuérdense bien el cambio de coordenadas polares. Si acá tengo el eje x y el eje y, un punto en el plano S va a tener coordenadas x y va a tener coordenada y, o también podemos llamarle r tita. ¿Sí? Y la relación entre ellos, la relación de ellos es relación trigonométrica, está dada por este triángulo rectángulo. X va a ser r coseno de tita, e y va a ser r seno de tita. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, escriben directamente la integral doble y cada x va a valer r coseno de tita, cada y va a valer r seno de tita, diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de x, diferencial de tita, lo cambian por diferencial de r, diferencial de tita, y lo multiplican acá por el valor absoluto del jacobiano de esa transformación. ¿De qué transformación? De esta. Ah, entonces hay que calcular el jacobiano. Sí. Veamos entonces. El jacobiano de xy con respecto a r tita va a ser igual el determinante de esta matriz. Esta va a ser la función x, acá voy a tener la función y, acá voy a tener la derivada con respecto a r y acá la derivada con respecto a tita. Entonces, fíjense, derivo este con respecto a r. Así que la derivada de eso vale coseno de tita. Acá derivo x, o sea, este, con respecto a tita, va a ser r menos seno de tita. Y así también hago los otros. Hago este por este menos este por este, me da esto. Saco factor común r, y todo esto que está acá vale 1. Eso vale 1, por lo tanto me da r. El jacobiano siempre va a valer r cuando pase de rectangular a polar. Siempre va a valer r. Ese es el valor que utilizan ustedes en el práctico. Por allí no, en el práctico no se explica de dónde viene, pero vale r. Entonces ustedes cuando hagan el cambio de coordenadas, lo único que tienen que hacer es escriben el integral doble en coordenadas rectangulares
Esa sería la función z, y hacen el cambio de coordenadas. ¿En qué consiste? Vuelven a escribir integral doble, el x vale r coseno de tita, cada x, cada y, r seno de tita, y diferencial de x, diferencial de y, en realidad vale r, que es el jacobiano, diferencial de r por diferencial de tita. Y siempre lo hacen así, lo que pasa es que están haciendo siempre coordenadas polares. Por eso vale r, el jacobiano vale r. Bueno, así que bueno, eso es lo que ocurre en el práctico, siempre utilizan este. Una aclaración. Acá D, cuando tengan el dominio y pongan los límites, el dominio acá está en función de x, y. Pero ojo, acá el dominio está en función de r tita. Así que los límites de integración ya no son x, y en esta parte de acá, sino r tita. Bueno. Hay un ejemplo, que es el que está atrás, este que está acá. Dice que quiere calcular esta integral doble. ¿Ven? 2 menos x. En un dominio D, que es un círculo de radio 2 centrado en el origen. Así que este sería el dominio de integración. Entonces, ustedes, si quieren, plantean esta integral doble. Si quieren, traten de avanzar con esta integral doble en coordenada rectangular. Y van a ver que les va a costar muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Ahora, si ustedes hacen el cambio de coordenadas, ¿sí? Escriben la integral doble así y comienzan a hacer el cambio de coordenadas. Cada x va a valer r coseno de tita. Y una. Y diferencial de x, diferencial de y, directamente va a valer r, diferencial de r por diferencial de tita. Ya está, ya hicieron el cambio de coordenadas. Ahora le queda todo en función de r tita. Bueno, entonces directamente deciden integrar primero con respecto a r, después con respecto a tita. Acá le va a quedar, fíjense que acá hacen distributiva, ¿no? Le va a quedar 2r menos r cuadrado coseno de tita. Esta sería la primera integral, esta es la segunda. Y en este caso usted tiene que poner límite de tita. En tita es el ángulo, así que el límite inferior y el superior. El límite inferior va a ser 0, que es este ángulo, y el superior va a ser 2pi. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tienen que poner el límite de r. R es el radio del dominio. Entonces, el mínimo va a ser 0, acá. Y el máximo va a ser r. O sea, este r. O sea, r2. 2. Fíjense que siempre el máximo es el máximo en cualquier dirección. Eso es importante que lo verifiquen antes. Porque es una constante para cualquier valor de la otra variable, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, el máximo vale 2. Por eso es que el máximo vale 2. Bueno, hacen la integral, la primera con respecto a r. Ven, 2r sería r cuadrado sobre 2. Por 2 te queda r al cuadrado. Menos r al cubo sobre 3 por coseno de tita. Hacen barro, ojo que este valor reemplaza las r, porque ustedes están integrando con respecto a r. Tita también es variable, pero en este caso no, es constante aún. Les queda esto, y allí tienen que integrar con respecto a tita. Así que la integral de esto con respecto a tita es 4 tita, y esto sería el coseno de tita, la integral sería seno de tita. No le cambia el signo nada, y integrado entre pi y 0. Así que bueno, directamente esto lo reemplazan en tita. Ojo acá, que
puede, no, si esto es 0, no necesariamente este es 0, ¿no? En este caso sí, pero si fuera coseno, no. Bueno, 8 piles da la integral. Esto es un ejemplo. Está acá en el libro todo desarrollado. Pero fíjense qué sencillo que queda. El cambio de variable en un toque lo hacen, nada más. Si lo hicieran por el otro camino, miren lo que podría generar. Tienen que decidir con quién van a integrar primero. Supongamos que integran con respecto a y primero, después con respecto a x. Si integran con respecto a x, esto iría de menos 2 a 2. ¿Sí? A eso no hay problema. Pero acá tendrían ustedes la función cuánto es 2 menos x, diferencial de y. Y acá les quedaría, de alguna forma tendrían que despejar de acá y. Así que les quedaría y igual a 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada. Ese sería el límite superior. Y el límite inferior sería igual, este sería positivo, y el otro sería el límite inferior, este sería y2, y este y1. Y sería menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. En la primera integral no habría problema, porque ustedes integran, ¿me entienden? Les queda una raíz cuadrada, los límites son raíces cuadradas, y adentro tiene una potencia. El problema es que eso iría acá, el i2, el i1. Ustedes tendrían que integrar primero todo esto con respecto a i, y luego a ese i reemplazarlo por i2 y 1. Después integran con respecto a x, así que le quedaría este término multiplicado a la raíz cuadrada. Y de 1 menos x cuadrado, o sea, sería complicadísimo resolver esa integral. Fíjense que con un simple cambio de variable como se hace mucho más sencillo. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no. ¿Nada? Bueno, entonces este es el caso general, con una transformación general, se llega a esta expresión que está acá, ¿sí? A esta expresión que está acá, y con una transformación particular que es coordenadas polares, ¿sí? Se llega a que el jacobiano vale R, y que por lo tanto, esta sería la expresión propia de cambio de coordenadas polares. Se cambian las coordenadas en un integral doble para facilitar el cálculo, ¿sí? Bien. Ahora nos quedan integrales triples y vamos a hacer un recreo de 10 minutos y hacemos integrales triples. Así que bueno, nos vemos dentro de 15 minutos. Bueno, profe. Entonces, nosotros vamos a tener con las integrales triples, acá, el desarrollo teórico de las integrales triples es lo mismo, solo que tenemos un dominio, ya no en el plano XY, sino en el espacio, y ese dominio tiene forma en general de paralelepípedo, ¿sí? O sea, tiene límites constantes, el X de A hasta B, el Y de C hasta D, y el Z de P a Q. O sea, tiene este tipo de dominio que es básicamente un paralelepípedo, ¿sí? No necesariamente es un cubo, ¿está claro? A ese lo subdividimos en n partes en x, m partes en y l partes en z, y me queda formado pequeños paralelepípedos de lados delta x, delta y delta z.
delta X va a ser resta de X, delta Y, y delta Z va a ser resta de Z, ¿no? Bueno, en esa situación, cada subdominio va a tener un volumen delta B, que va a ser igual a delta X por delta Y por delta Z. Así como antes armábamos la doble suma de Riemann, ahora armamos una triple suma de Riemann, ¿sí? ¿Ven? I va de 1 hasta n, J va de 1 hasta m y K de 1 hasta L. Ponemos el valor de la función, o sea, esto sería U, ojo, eso sería U, porque U va a ser igual a F de X, de Y y de Z, o sea, sería una función de 3 variables independientes. ¿Está bien? Si antes Z era la altura, ahora U, ¿sí?, representa, por ejemplo, densidad. U representa densidad, ¿sí? Entonces, función de la posición de una partícula, U me está dando por ejemplo, relacionándolo con la física, sería densidad. Entonces sería U por delta B. Y delta B, si es volumen, densidad por volumen, esto me está dando masa. La masa del cuerpo que está contenido en ese volumen. Por supuesto que es aproximado, ¿está claro? Es aproximado porque justamente la densidad se está tomando de asaltos. Ahora, si yo le aplico el límite para n que tiene infinito, m que tiene infinito y l que tiene infinito, para hacer que el delta B tienda a 0, o sea, todos los delta B, todos estos paralelepípedos pequeños, tiendan a 0, eso me va a dar la integral triple. La integral triple, entonces, es el límite de la triple suma de Riemann aplicado a la función U densidad, ¿sí?, multiplicada por delta B. Si ese límite existe, quiere decir que la función U igual a f de x y z es integrable. Bien, y allí sí ya obtenemos justamente la masa que ocupa ese volumen en el espacio. Entonces, dos temas importantes. Cuando hay una integral triple, el dominio de integración es en 3D, está en el espacio. La función que estoy integrando, no le llamemos ya z igual a f de x y, sino u igual a f de x y z, la podemos asemejar a la función densidad. Y el resultado no es un volumen bajo la superficie, sino la masa contenida en el dominio. ¿Sí? Si queremos asemejarlo a algo físico, ¿no? Bien. Ahora, por supuesto, fíjense acá, el tema es que delta B, cuando calculo el límite, se me transforma en diferencial de volumen, y ese diferencial de volumen lo podemos escribir como diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Sí? E sería el volumen de integración. Y F, sería la función densidad U. ¿Sí? Por supuesto, de nuevo pasa lo mismo. Cuando quiero resolver una integral triple, lo voy a hacer por integrales sucesivas. Primero voy a integrar con respecto a Z, después con respecto a Y, y después con respecto a X. O sea, en 3 etapas. Y voy a poner los límites superior e inferior de cada variable. El orden de integración puedo cambiarlo también y obtengo el mismo resultado. El orden de integración puedo cambiarlo, ¿no? ¿Ven? Al igual que el integral de se puede cambiar el orden de integración obteniendo el mismo resultado. Bien.
Estoy yendo rápido porque es todo lo mismo, solo que es una variable más. Con respecto a los límites generales, porque estos son límites todos rectangulares, ¿sí? Los límites del paralelepípedo. Pero también podemos tener límites generales. Por ejemplo, podemos tener un volumen como este. O sea, este sería el volumen de integración. El dominio de integración es B. Y supongamos que está limitado por una superficie chi sub 2 superior y una superficie chi sub 1 inferior. Entonces escribimos así, la integral triple, ¿sí? Luego escribimos la integral sucesiva, primero vamos a integrar con respecto a z, después con respecto a y después con respecto a x. ¿Cómo se ponen los límites? Bien, la última integral, directamente van y leen ese eje. Directamente tienen que leer ese eje. Entonces, si este es el volumen de integración, lo proyectan en el plano XY y obtienen D. Y a este dominio de integración acá lo proyectan sobre el eje X. Eso, y van y leen directamente el eje X y tienen los límites inferior y superior de X, directamente. Luego, ponen los límites de esta integral, o sea, de la segunda, la anteúltima. Y allí, si están integrando con respecto a Y, hacen una línea paralela al eje de la Y. ¿Sí? En 2D. Este sería en 1D, esto en 2D y esto en 3D. Entonces ahí hacen una línea y tienen el límite inferior variable, el límite superior variable. El superior es variable y es un valor de Y. Sería el Y sub 2. Y queda en función de esta función phi sub 2. Por eso es que ahí me queda en función de phi sub 2. El inferior también es variable. Este sería el I1. Y me queda en función de phi sub 1. Por eso queda ahí phi sub 1. Cuando van a poner el límite en la primera integral, hagan una recta paralela a z, pero en 3D. ¿Sí? Y ahí van a tener z2 y z1. El z2 es variable y le va a quedar sí o sí en función de la ecuación de esta superficie. Por eso ahí sería este z2. Y este, el inferior, es variable y queda como z1. Así que eso sería ver chi sub 2 y chi sub 1. Acá hay una cuestión, fíjense, chi sub 2 queda en función de x, y. O sea, yo estoy integrando con respecto a z, pero los límites van a quedar en función de las variables siguientes, tanto el superior como el inferior. Acá estoy integrando con respecto a y, ya se integró con respecto a z, o sea, ya no tengo variable z, y estoy integrando con respecto a y los límites van a quedar en función de x, que es la última que vamos a integrar. Y la última que vamos a integrar, evidentemente tienen que ser constantes, o sea, tienen que tener un valor numérico, no una variable, porque si no, no obtenemos la integral. Ese sería el método para calcular integrales triples. Por ejemplo, acá pide calcular la integral triple de esta, de u igual a x cuadrado más por y cuadrado por z. Y el dominio de integración dice que está definido en el primer octante y limitado por los planos x igual a 3 e y más z igual a 1. El primer octante sería este plano, serían estos tres planos, ¿sí? Planos coordenados. X igual a 3 sería este plano, y y más z igual a 1 sería este plano que está acá. Así que eso que está ahí adentro es el volumen de integración. Entonces ustedes escriben lo siguiente: integral triple en el volumen B, ponen la función que les dieron, que es u, es esta que está acá, y así lo dejan planteado.
lo tienen que resolver como integrales sucesivas, deciden integrar primero con respecto a z, después con respecto a y, después con respecto a x, e integran, ponen los límites, perdón. Los límites con respecto a x tienen lo siguiente. Este volumen de integración proyectado en el plano x y es este dominio. Eso que está ahí. Ese va a ser D. Y este dominio D proyectado en el eje X es este segmento. Acá. Así que ahí ustedes pueden ver los límites. Va de 0 en X a 3. El otro límite con respecto a Y, hacen una línea sobre el 2D. Esto sería 1D, 2D, 3D. Cuando hacen con respecto a Y, hacen una línea paralela al eje de las Y en ese 2D. Tienen el mínimo, es constante y vale 0. El máximo, el I sub 2, es constante y vale 1. Por eso queda 1 y 0. Cuando tienen que poner los límites en 3D, sería este, hagan una línea paralela al eje de la Z en 3D. Y van a tener que acá va a cortar el plano inclinado y acá el plano horizontal. El superior es variable, el Z, y va a variar en función de esta ecuación. De acá despejan Z, sería Z2, sería igual a 1 menos I. ¿Sí? Eso vendría ahí. Y el Z1 va a valer 0. Bueno, y ahí hacen la integral. Integra primero con respecto a Z, después con respecto a Y, y después con respecto a X, por supuesto. Hacen barrow de Z, hacen barrow de Y, y hacen barrow de X. ¿Sí? Y da 3 sobre 20. ¿Qué sería 3 sobre 20? Bueno, justamente la masa. La masa que ocupa este volumen. Porque la densidad no es constante, es variable en función de la posición. Bueno. Y estas son las propiedades de las integrales triples. La integral de las propiedades triples, la primera, es igual que la primera de la integral doble. O sea, si yo tengo un volumen de integración y calculo dos integrales en ese volumen, una con una densidad y otra con otra densidad, es lo mismo que calcular la misma integral en el mismo volumen, pero sumando las dos densidades. Esto se aplica cuando hay mezcla de gases. Cuando yo tengo un volumen, por ejemplo el aire, que está ocupado por un cierto porcentaje de nitrógeno y otro porcentaje de oxígeno, yo puedo calcular la masa de oxígeno y por otro lado la masa de nitrógeno. Pero si están ocupando las dos el mismo volumen, porque es una mezcla, una solución, resulta ser que puedo directamente sumar la función de ambas densidades y calcular una sola integral en un solo volumen. Si la integral triple tiene una constante, dentro de la integral puedo sacarla multiplicando después por esa integral. Si yo tengo un cierto volumen y tengo una cierta densidad, ¿sí? A ese volumen lo puedo dividir en dos, ¿sí? Y calcular la masa de cada subvolumen o subdominio y después sumarlo. O sea, esto es y viceversa, ¿no? Ya lo hablamos. Esto lo puedo leer así o así, cada una de ellas, al usar la propiedad, ¿no? Bien. Bueno, esta es parecida a la otra propiedad integral y esta sí es la interesante. Si yo quiero calcular la masa de un cierto volumen, que está en un cierto, perdón, quiero calcular el volumen de un cierto dominio en el espacio, puedo usar densidad igual a 1. O sea, hago U igual a 1, calculo la integral triple en ese volumen B, y resulta ser que
numéricamente la integral triple me va a dar igual al número del volumen. Entonces puedo calcular volumen con una integral triple, tomando la densidad igual a 1. Bueno, ahí está la demostración, no la vamos a ver. Y bueno, luego viene esta propiedad 7 que es parecida a la otra propiedad de, ¿cómo se llama? A la otra propiedad, que de integrales dobles. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno. O sea, es lo mismo. Integral doble que integral triple es muy similar. Acá hay un ejemplo de integral triple. Les dice calcular el volumen del siguiente tetraedro comprendido entre los planos coordenados, serían estos 3 planos, y esta función. Y este otro plano inclinado que sería este que está acá. ¿Sí? Bueno, por el método de las trazas, ¿sí? Tienen que encontrar estas intersecciones o con GeoGebra, como ustedes quieran. Y como les pide el volumen, directamente hacen ese volumen igual a la integral triple y ponen función densidad acá igual a 1. Entonces, a esta integral triple la resuelven como 3 integrales sucesivas. Primero integran con respecto a z, después con respecto a y, después con respecto a x. Y van poniendo los límites. Si este es el volumen de integración, lo proyectan y este sería el volumen de integración en el plano XY. Ese sería D. Y luego a este lo proyectan sobre el eje y me daría ese segmento. Entonces, el límite en X sería de 0 a 1. El límite en Y, hago una recta paralela al eje de las Y y me da 0, el valor inferior constante, y el superior me da variable. ¿Sí? Entonces 0 y variable. La ecuación de esta recta es Y igual a 2 menos X. Menos 2X, perdón. Ese sería el I2. ¿Sí? Por eso va ahí. Y luego, cuando quieren calcular, poner los límites de integración de Z, directamente haga una recta paralela al eje Z, pero en 3D, y ustedes ahí se pueden fijar que corta el plano inclinado y a la base. La base es constante, vale 0, y el plano inclinado es justamente la ecuación esta donde despejan Z. Por eso le dice Z2 igual a 6 menos 6X menos 3. Y ahí hacen las integrales. Integran con respecto a Z, hacen barro, luego integran con respecto a Y, hacen barro, integran con respecto a X y hacen barro, y eso les da 2. O sea, el volumen este, que lo están haciendo por integrales triples, vale 2. Este ejercicio, si ustedes quieren, háganlo, por favor, por integrales dobles, porque la integral doble le da el volumen bajo la superficie, o sea, sería la integral doble ¿de quién? De esta ecuación. Y ponen, acá despejan Z, que sería esta que está acá, ¿dónde está? Esta. Esa. Sería 6 menos 6X menos 3Y. Pueden hacerla esta, diferencial de X por diferencial de Y. Y el dominio de integración sería D. Y el de este sería esto. Ese sería el D. ¿Sí? Y les tienen que dar exactamente lo mismo. Les tienen que dar 2. Es más, esta integral empieza acá. Empieza ahí. ¿Sí? Esa integral empieza acá. Porque ya Z es como que ya lo han integrado. Esto le tienen que dar vuelta. Ustedes tienen que hacer ejercicios, papel y lápiz, y se van a dar cuenta, es muy sencillo, pero solo haciéndolo se van a dar cuenta.
Entonces, este ejercicio lo pueden calcular por integrales dobles o por integrales triples. Bueno. Cada vez hay menos gente, ya hay 65. Ya estamos en la mitad. No se confíen porque les ha ido bien en el primer parcial, ¿no? No se confíen, les aviso, por favor, por lo más que quieran, porque en el segundo parcial son 2 bloques de tema, todo integrales y todo ecuaciones diferenciales. ¿Sí? O sea, el primer parcial era como un regalo. Así que por favor, no se confíen, siempre pasa lo mismo. El primer día después del parcial, ya mañana vamos a tener 50 nada más, en toda la clase. Aparte les cargué los videos, ya las clases grabadas, y ustedes dicen, para ustedes mismos dicen, no, lo voy a ver después a la noche. A la noche no van a ver nada. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿Ya cargó el material de las unidades estas? claro, sí, sí. Perfecto. Entonces ahí se va. Bueno, bueno, ese sería el ejemplo 11. Estas son las aplicaciones de integrales triples. O sea, calcular masa, momentos estáticos y momentos de inercia, no para láminas, sino para cuerpos directamente. Cuando a ustedes en una materia le dicen, bueno, mira, el momento de inercia de este cuerpo, de este perfil en T, o este perfil en L vale tanto, porque lo encuentran en una tabla, en realidad han hecho este integral. Bien, ahí están las integrales esas, hay ejemplos muy lindos, estos son ejemplos muy lindos, pero bueno, lamentablemente tampoco creo que en el práctico lo ven, es una lástima. Pero hasta acá tendremos que verlo totalmente a esto, porque es lo sustancioso de esta materia, ¿no? Calcular estos momentos estáticos, centro de gravedad de cualquier figura. Bueno, el tema de cambio de variables de integrales triples es igual que lo otro. Yo tengo una ecuación que me maneja la transformación de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. O sea, esto me está trabajando, digamos, este sistema de ecuaciones. ¿Cómo cambia, cómo paso de X y Z a V y W? ¿Sí? Entonces, no importa, bueno, tengo un dominio en E, que tiene coordenadas X, V y W, y tengo un dominio en B, que tiene coordenadas X y Z. Entonces, haciendo todo el desarrollo igual que vimos anteriormente, de todas formas me queda ese jacobiano de la transformación de X y Z a V y W. Y es el determinante de una matriz de 3×3. Acá tengo, y esa matriz está armada con derivadas parciales. La primera fila son derivadas de la función x, la segunda fila derivada de la función y la tercera fila derivada de la función z. La primera columna, la derivada con respecto a x, la segunda columna derivada con respecto a y la tercera columna, perdón, nadie dijo nada, derivadas con respecto a u, derivadas con respecto a b y derivadas con respecto a w. Y así se arma esta matriz de 3×3, que es el jacobiano. Ya lo vimos al jacobiano, no sé si se acuerdan, cuando vimos derivada de funciones implícitas. ¿Sí? Bien. Entonces, la integral triple de una función f, que es función densidad, en el sistema, en el dominio B de coordenadas x y z, hago la siguiente transformación. Cada x vale G1, cada y vale G2, y cada z va a valer G3, que van a tener coordenadas V y W. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, en realidad se transforman y valen el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano de la transformación, multiplicado por diferencial de u, diferencial de b y diferencial de w. ¿Ven? Acá dice, ojo que jacobiano es el valor absoluto del jacobiano, ¿no?
Bien, esa sería la ecuación. Por eso, tanto para para integrales dobles como para integrales triples, lo único que tienen que saber es que hay una ley de transformación, hay un jacobiano, que es el determinante de una matriz así, y hay una